a retroalimentar, repasar lo que es el ciclo menstrual femenino, que tiene que ver con una de las funciones del cuerpo humano, que en este caso es exclusivo del género femenino, que es el ciclo menstrual, que tiene que ver con, como ustedes saben, la fertilidad. Antiguamente, cuando las personas, los seres humanos, no tenían conocimiento de lo que era el funcionamiento del cuerpo humano, no lograban explicarse qué era esto, sobre todo la parte más visible del ciclo menstrual, que ustedes saben, es el sangrado y el dolor que las mujeres tenían durante un periodo del mes. Por lo tanto, las explicaciones muchas veces eran bien extrañas, porque no se sabía. No como ya sabemos hoy en día con el tema y el avance científico, de la anatomía, de la medicina. Antes no se sabía por qué ocurría esto, por qué le ocurría a las mujeres y no a los hombres. Y las explicaciones generalmente eran de carácter mitológico o de carácter religioso. Generalmente las religiones antiguas, los griegos, los romanos, y después que aparece el cristianismo, la religión católica, lo considera como un castigo hacia las mujeres, porque las mujeres, muchas de las religiones antiguas, y que persisten algunas hasta el día de hoy, consideraban que la mujer era la culpable de los males de la humanidad. Por ejemplo, los griegos, no sé si han oído hablar ustedes, de la caja de Pandora. A nivel de ese concepto, ya, para la religión griega, todos los males del mundo estaban encerrados en una caja. Y fue la hija de un dios, la que abrió esa caja, que se llamaba Pandora, y liberó los males del mundo. Para la creencia ya que viene de la tradición judía, cristiana, católica, al hombre, al ser humano, lo expulsan del Edén, porque es Eva la que le ofrece esta manzana prohibida a Adán, por lo tanto Dios los castiga a que sufran los males de la vida y que tengan que trabajar para comer, para subsistir. E incluso el Antiguo Testamento dice, casi textualmente, que esto de la menstruación es un castigo a la mujer. Le dice Dios, vas a parir con dolor. Por lo tanto, antes del conocimiento científico, se veía como algo negativo, como les digo yo, como un castigo, porque venía con sangrado y venía con un dolor abdominal fuerte, que empiezan a sufrir las mujeres cuando entran a la pubertad. Es decir, más o menos 11, 12, 13 años. Para esto no hay una regla que sea así exacta. Se habla que el ciclo menstrual, y me imagino lo recuerdan, ¿cuántos días dura? ¿Recuerdan? Por 12. 28. Pero ahí es cuando se habla de una regularidad, es como un promedio. Así tomamos a 1000 mujeres y algunas son 26, otras son 27, otras son 30. Se estima, se considera como, entre comillas, normal que sean estos 28 días en que la mujer tiene un proceso interno con los óvulos. Y a través de hormonas femeninas se traspasa el vientre, no en el vientre, sino que en el aparato reproductor femenino, tienen todo un cambio que va a producir un periodo de fertilidad femenina. Esto pasa en la gran mayoría, si no es que en todos los mamíferos. En todos los mamíferos es la especie femenina, por así decirlo, la hembra, si hablamos de animales, la que
vive este proceso. Por eso ustedes quizás han oído hablar de eso, de que mi perrita está en celo, la gatita está en celo, hay que operarla, o hay que no se arranque a la calle, ¿cierto? Y puede quedar preñada. Bueno, es un proceso que ocurre en los mamíferos y que yo sé que ustedes han revisado, pero quiero que vayamos recordando y aclarando algunos puntos y preguntas, porque esto genera muchas preguntas. ¿Qué es entonces el ciclo menstrual? Es un periodo de tiempo, de días, que se da durante, como dice ahí, la edad reproductiva de las mujeres. Porque esto no ocurre desde el nacimiento y no ocurre tampoco hasta que la mujer fallece por edad de anciana. Esto ocurre en un periodo de tiempo. Es relativo, como les decía recién. Puede ser niñas que parten su pubertad, quizá un poco precoz, a los 10, 11 años, generalmente esto se crece, y luego se mantiene hasta entrada la década de los 40 de las mujeres. 43, 45, 47, hasta ahí. Ahí se acaba esta edad reproductiva en las mujeres. A diferencia de los hombres. Los hombres tienen una edad reproductiva hasta el día que se mueren. Acuérdense que las mujeres tienen una hormona, esto lo vamos a ver también más adelante, que se llama estrógeno, que es la que controla un poco el tema de los óvulos. Pero las mujeres nacen con una cierta cantidad de óvulos, miles. Y estos óvulos van en este ciclo menstrual pasando por distintas etapas hasta que llega un momento en que la mujer ya no tiene más óvulos. Y ahí es cuando entonces hablamos de un periodo de la mujer que se llama la menopausia, es decir, deja su edad reproductiva y ya no puede tener hijos. Por eso es muy difícil que encontremos, las hay, pero es muy difícil que encontremos mujeres que tengan hijos a los 50, a los 60 años. Es muy difícil, porque ya no está en una edad reproductiva. Lo mismo que obviamente hay todo un tema que ustedes saben que tiene que ver con el desarrollo sexual, pero lo mismo pasa en el caso de las niñas, ¿cierto? No podemos, o casi es imposible, ver una niña de 4, 5, 6 años que vaya a estar embarazada, porque tampoco está en una edad reproductiva. Esto hablándolo exclusivamente desde el punto de vista de la ciencia, obvio. Y el hombre tiene otra hormona que produce, que es la testosterona. Y la testosterona es la que está a cargo entonces de la producción de los espermios, que viene a ser la contraparte del óvulo, viene a ser la parte del cuerpo humano masculino que tiene que ver con la fertilidad. Y el hombre sigue produciendo espermio hasta el día que se muere. Así que sí es más común encontrar hombres que son padres a los 60, a los 70, a los 80 años. Porque el hombre tiene una edad reproductiva mucho más amplia que las mujeres. En general, como les decía, las mujeres se considera desde los 13, 14 años hasta más o menos los 45, 48. Pero el esperma del hombre viejo no sale en Obviamente, cuando uno va envejeciendo, ciertas funciones del cuerpo no funcionan como cuando uno era más joven. Por lo tanto, es para un hombre viejo, de mayor edad, es difícil también que pueda llegar a reproducirse, porque claro, esos espermios que tiene no son en la misma cantidad y por así decirlo calidad de cuando está más joven, pero lo sigue produciendo. ¿Por qué ocurre esto? Tiene que ver con estas dos hormonas, pero hay otras razones que son de carácter más
sociales, dicen por ahí, cómo nos comportamos nosotros los seres humanos, la diferencia un poco de género. Pero como estamos ahora viéndolo desde el punto de vista científico, hablamos entonces que la edad reproductiva es la que se produce cuando la mujer produce siempre este ciclo menstrual, que es entonces el periodo donde interviene la fecundación femenina. Es el periodo donde los óvulos, entonces, a través de la hormona, del estrógeno, pasa por un periodo en que se vuelve fértil. Es decir, puede ser engendrado, por así decirlo, puede ser fertilizado y engendrar una criatura, un bebé que van a nacer después. Entonces, esto ocurre a nivel de los ovarios, a nivel del útero, con un periodo que se calcula en 28 días. Eso es lo que se llama un periodo regular. Pero, como yo les decía, en general se habla de 25, 16, 27, 29, 30, 31 días, más o menos, como el rango. Por eso existen unas pastillas que se llaman pastillas anticonceptivas, que toman las mujeres que tienen que ver e intervienen a nivel hormonal del cuerpo femenino, y de esas pastillas, la caja trae 28 pastillas. Pero eso no es muy probable que mate la guagua. ¿Cómo? No es probable que mate la guagua. O sea, las pastillas anticonceptivas, como dice su nombre, son para prevenir una concepción, para prevenir un embarazo. Si una mujer está embarazada, no toma pastillas. No puede porque puede provocar un daño al feto. Eso depende de la marca. Hay algunas marcas que son todas iguales, hay otras que vienen con un color distinto, que son menos, ¿ya? Porque ahí está según el día en que tienen que empezar a tomar estas pastillas para el ciclo de los 28 días, ¿ya? Chiquillas y chiquillos, yo me vengo a este computador y... Entonces, importante aquí que dice, ¿lo vieron? Los gametos son células sexuales que están presentes en el cuerpo femenino. Los gametos son los que contienen el material genético. Por eso nosotros, en general, no siempre, pero sí, nos parecemos a nuestros padres. El material genético de la mujer está en los gametos y obviamente aporta la mitad. ¿Y la otra mitad qué lo aporta? El hombre, a través de el espermio, el espermatozoide, ¿cierto? Ahí entonces, en la unión que se hace es cuando se produce el proceso de fecundación y nace un nuevo individuo. Las mujeres gameto, los hombres espermatozoide. ¿Cómo se llama? En las mujeres, perdón, se llama, el gameto lo tienen los hombres y las mujeres. El gameto femenino es el óvulo, el gameto masculino es el espermio. Ahí está, lo que yo les decía al principio. La mujer nace con miles de óvulos, pero están inmaduros, están presentes en el cuerpo femenino, pero están inmaduros. ¿Cuándo se desarrollan? Cuando se produce cada ciclo menstrual. Ahí se produce una maduración que puede llevar entonces al tema de la fertilidad femenina. Como yo les decía, un hombre, como está constantemente produciendo espermios, es fértil durante todo el mes, todo el año, casi toda su vida. En cambio, la mujer, aparte de tener una edad reproductiva, es fértil durante ciertos días del mes, no todo el mes.
a diferencia del hombre. Y aquí es donde está entonces el ciclo menstrual, porque cuando se produce la ovulación, es decir, el óvulo, una vez que ya maduró gracias a esta hormona que se llama estrógeno, el óvulo entonces viaja, por así decirlo, a lo que conocemos como la trompa de Falopio. Y ahí es donde se ubica a la espera del espermio en el caso de la fertilidad. Es súper importante esto, chiquillos, porque permite entender un poco la regulación en cuanto a la fertilidad, la regulación en cuanto a la procreación. Como yo les decía en un principio, esto se consideraba como un castigo. Por eso el sangrado, por eso el dolor abdominal. Pero ya con el avance de la anatomía, de la medicina, de la biología, lo entendemos como un ciclo normal, un ciclo que ocurre durante 28 días al mes, cuando es normal. Y si ustedes ven, por ejemplo, en la primera escala parte del 1 al 28. Es lo que llamamos el periodo regular. ¿Qué día se produce la ovulación? El día 14. En cambio, si el periodo es más corto, 2 días menos, hasta el 26, cae entre el 14 y el 15. Pero, en el caso de que el ciclo fuera más largo, del 1 al 30, el día de la ovulación caería el día 16. Por eso es importante entender que esto es un ciclo que puede ser regular de los 28 días, pero que también puede pasar por cambio. Este es los cambios que se producen en el útero, es decir, en el interior de la mujer. El revestimiento interno del útero femenino, como dice acá, que es el endometrio, después de la menstruación, ojo, y ahí viene la palabra, no es lo mismo ciclo menstrual que menstruación. La menstruación son aquellos días que están acá, que suelen considerarse como 5 días, en que, como dice acá, va aumentando los vasos sanguíneos. Al aumentar los vasos sanguíneos se produce el sangrado y las glándulas secretoras hasta la próxima menstruación, hasta el inicio del próximo periodo. Es decir, chiquillos, el ciclo menstrual comienza entonces con este periodo que se llama el de la menstruación. Es el inicio de cada ciclo. Si consideramos que son los 28 días regulares, este periodo de menstruación dura 5 días. Y es el periodo que, como hay un crecimiento de vasos sanguíneos, hay una expansión de las paredes del útero, es que se produce el sangrado y el dolor abdominal. Por eso esto viene acompañado de dolor, en el caso, obviamente, de las mujeres. Después viene una fase que se llama preovulatoria, que dura alrededor de 8 días, más o menos entre 8 y 9 días, entre el día 5 y el día 13-14. Ya acuérdense que el 14 es el día de la ovulación. Esta es la fase preovulatoria. Comienza una vez que termina la menstruación y es cuando se produce lo que yo comentaba al principio, la maduración. La maduración
de los folículos que están en el óvulo. ¿Ya? Se inicia entonces por así decirlo, viaje del óvulo. Cuando llega la ovulación, que es el día 14, generalmente, no siempre así, pero si fuera a ser algo regular, el día 14 se produce la ovulación y ahí comienza entonces del 15 al 28 la fase post-ovulatoria, es decir, después de la ovulación. Y ahí es el periodo que nosotros conocemos como un periodo en que podemos llamar de fertilidad. Ahí ya el cuerpo del útero secreta cierta sustancia y este óvulo, ovocito, está listo para ser fecundado. Si no es fecundado, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el óvulo que no es fecundado durante este periodo? Se elimina. El cuerpo lo elimina. El cuerpo femenino lo elimina ¿a través de qué? Del inicio del nuevo ciclo. ¿Ya? Ahí está. ¿Alcanzaron a ver esto? La hipófisis. La hipófisis, que aquí está como dibujada, es una glándula que está aquí debajo del cerebro. Abajito del cerebro, ahí está, es una glándula, así como debajo del cerebro tenemos otras glándulas, como la amígdala, como las glándulas salivales. Hipófisis es la que controla el estrógeno y la progesterona, la hormona que ayuda a la maduración de los óvulos. Esta hipófisis no ocurre en las mujeres. Esta glándula está como dormida. Cuando despierta esta glándula, recién ahí entonces empieza el desarrollo sexual femenino, empieza el ciclo menstrual. Al principio está como dormido. Está, pero dormida. Como les decía yo, dependiendo 11, 12, 13, 14 años, es que despierta esta glándula y hace todo este proceso para liberar las hormonas sexuales de las mujeres, ovarias que se llaman. El estrógeno y la progesterona. ¿Alcanzaron a ver estas? ¿O no? Ya, pues, entonces ahora sí vamos a ir anotando. Voy a cerrar un poco acá para que se vea mejor. Ahora sí, porque ya entramos en el tema del funcionamiento hormonal. Lo que vimos recién, repasamos recién, era qué es el ciclo menstrual. Ahora vamos a ver cómo funciona el ciclo menstrual. Saca, poder, una numérica, ya estamos en y ahora es un poco más las costumbres que eran del colegio, ¿ya? Por favor, acuérdense que marzo lo más seguro es que ya estén todos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 2, 2:30, la hora que les corresponde salir. Así que empecemos ya a acostumbrarnos. Yo sé que queda poquito este año, pero próximo año ya volvemos. Entonces, primero, los estrógenos. Es la hormona más común, más numerosa, por así decirlo, más frecuente en las mujeres. Es, como todas las hormonas, el mensajero químico del cuerpo, el que manda las señales desde el cerebro, por la sangre, hacia el funcionamiento de nuestro organismo. Esas son las hormonas. Las hormonas son las que permiten el funcionamiento de nuestro organismo en general. Tenemos distintas hormonas.
distinto nombre para distintas funciones. En el caso del estrógeno, es la hormona que tiene que ver con el ciclo menstrual, con lo que estamos viendo, ¿cierto? Se produce en los ovarios esta hormona. Así que en la prueba, cuando se pregunte ¿qué es el estrógeno? Seguramente las alternativas van a ser ¿es una célula? ¿Es una glándula? ¿Es una hormona? Hormona. La segunda pregunta va a ser ¿dónde se produce el estrógeno? En los ovarios. Y como les decía yo recién, en la sangre viaja y ayuda en varias funciones de nuestro organismo. Pero una de esas funciones es el ciclo menstrual y la reproducción. Y en el caso de las mujeres, que son las que presentan la hormona del estrógeno, no solamente tiene que ver con la reproducción, el ciclo menstrual, la fertilidad, sino que también ayuda, como dice acá abajo, a regular otros procesos del cuerpo humano, que tienen que ver con los huesos, que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con el metabolismo, es decir, como nosotros consumimos, o las mujeres en este caso consumen la energía que adquieren a través de los alimentos, los niveles de colesterol. Es una hormona entonces que regula muchas funciones femeninas. Entre ellas, entonces, el ciclo menstrual. Y la otra es la progesterona. También la producen los ovarios, pero también la produce la placenta, que es cuando la mujer está embarazada, otras glándulas, las suprarrenales, y están vinculadas mucho a la fertilidad y por lo tanto al embarazo. El estrógeno tenía que ver con varias funciones del cuerpo femenino, con el ciclo menstrual, con la reproducción también, pero esta es más específica hacia lo que tiene que ver con el embarazo. La progesterona es la que está encargada
cuando el óvulo femenino saca en la trompa de Falopio y se produce el periodo de fertilidad, empieza a actuar esta hormona. Porque esta hormona ayuda a que si el óvulo es fertilizado por un espermio, viaje hacia el útero, donde se va a desarrollar el embrión. En el caso más frecuente en que no haya una fertilización de ese óvulo, entonces la progesterona se encarga de llevar el óvulo para ser desechado en la menstruación. Esa es la importancia. No estaríamos nosotros acá, obviamente, sin esta hormona. Porque si el óvulo fertilizado se queda ahí, bueno, tiene que viajar al útero para el embrión. Una pregunta, sí. ¿A nosotros los hombres vivimos o se retira la parte de... ¿Alguien tiene respuesta a esa pregunta súper buena de Carmen? ¿Por qué a los hombres nos debiese interesar saber de esto? ¿O esto solamente lo deberían saber las mujeres? Nosotros sabemos nuestro cuerpo y las mujeres sabemos. Yo creo que igual nos enseñan esto de los días de la mujer por el mantenimiento de la relación sexual y todo eso. Ya. Hay altos temas que tienen que ver acá. No, pero igual, antes que bajen para no irnos con la pregunta ahí sin contestar, es súper importante, chiquillos. Nosotros también estudiamos los animales, también estudiamos las plantas, no estudiamos solamente lo que somos nosotros. Uno. Y otro es porque tiene que ver con el tema de la reproducción. Yo creo que a todos nos interesa saber